vamos a dar inicio a trabajar, ¿verdad? En este caso, lo último que estábamos abordando, que fue en el desarrollo, ¿verdad? De lo que se ha cumplido de los acuerdos de paz, en donde nosotros en la clase anterior pudimos observar algunos elementos, ¿verdad? Y asociarlos con los pueblos indígenas que se le dio mayor realce, ¿verdad? Sumado a ello, claro está, el convenio 169 que la OIT reconoce, ¿verdad? Y que establece que en este caso, ¿verdad? Se le dio una validación de un rango constitucional. Por ende, existe este Consejo Nacional de Acuerdos de Paz que busca que en un momento determinado pues se dé cumplimiento al mismo. Ahora bien, lógicamente, pues de estos acuerdos, yo les mencionaba la vez anterior, ¿verdad? No vamos a encontrar que alguna persona pues diga así, no tengan pena, ¿verdad? Que hay tierras y repártanselo entre ellos, definitivamente no, pero se va a establecer, ¿verdad? Un rango en donde vamos a establecer qué es lo que no se ha cumplido de esto como tal. A pesar, dice, de que estos acuerdos de paz hay cambios importantes, profundos que pueden beneficiar a la población pobre. Los anteriores y este gobierno no han cumplido con la parte que les toca. Han atrasado el cumplimiento de los acuerdos o han cambiado su sentido, como sucedió con el Fondo de Tierras, que originalmente debía formarse a partir de la recuperación de las tierras, que en este caso, ¿verdad? El poder rico y militar había robado en el Petén y en la franja transversal del norte. ¿Se recuerdan cuando hablamos nosotros en un momento determinado de la historia que habían expropiado, ¿verdad? A los dueños y que ellos se las habían quedado? Y entonces ahora con esta reforma tenían que volver a haber entregado esas tierras. Tierras que en realidad entregaron a unos cuantos pobladores para decir, ¿verdad? Que sí se había hecho esa reforma. Y hasta ahí quedó. Es más, este programa de fondos de tierras, ¿verdad? Ya ni existe. Entonces ahí podemos nosotros observar cómo el gobierno no ha favorecido a los pueblos en esta forma. Las veces que los gobiernos han hablado de acuerdos de paz era para limpiar su imagen, buscar recursos económicos a nombre de la miseria y la pobreza de este pueblo, ¿verdad? E incluso para calmar, dice, nuestras luchas e intentar terminarlas. Y sí, hay muchos otros países que en su momento hicieron donaciones para los pueblos indígenas que en realidad nunca llegaron a su destino. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Como siempre, en el camino, ¿verdad? Hay una desviación de esos fondos como tal. Dice, en este gobierno ha ido más allá, no solo ha dejado de cumplir con los compromisos de los acuerdos de paz, sino ha pasado encima de ellos y se ha olvidado totalmente de la agenda de los acuerdos de paz, sobre todo a partir de Minugua. Se retiró del país. Y Minugua tampoco, ¿verdad? Ya no existe. Definitivamente este ministerio que estaba destinado a poder ayudar y favorecer a los pueblos indígenas desapareció. Y eso es por la misma presión que existe de los gobernantes en turno. Las medidas que los gobiernos de empresarios han impulsado no son en beneficio de la población. Lo que ellos buscan como tal es hacer negocio con los recursos naturales del país. Y eso es algo muy obvio, muy evidente, ¿verdad? Todas las minas que hoy en día funcionan acá, que en algún momento ellos suponen, ¿verdad? Que ayudan y favorecen con empleo. Hay una mina, ¿verdad?, que capacita a las mujeres, esposas de los que trabajan ahí y le brindan educación a los niños de estos trabajadores. Pero o sea, solo es un programa más, no es algo que realmente destaque, favorezca, ¿verdad?, a la población en general, sino solamente a los trabajadores. De toda la inmensa riqueza que ellos se llevan, esa mínima es la que ellos aportan. Y algunos, ¿verdad? Tal vez ustedes escucharon años anteriores, aunque ustedes estaban todavía pequeños de edad, hubo mucho problema, ¿verdad? Y mucha también situación de poder manifestar que ya no se quería, ¿verdad? La presencia de ninguna minería aquí en el país, porque ya era mucho, ¿verdad? Lo que habían establecido. Pero eso no va a cambiar, más sin embargo
embargo, estas minerías siguen contaminando los suelos, las aguas, destruyendo bosques, pero al gobierno, ¿verdad? No le importa eso porque ellos ya recibieron un beneficio del mismo. Entonces, la población que siga afectada, pues es lo de menos para ellos. Acá dice, por esta razón, impulsando la minería a cielo abierto que acaba, dice, con nuestros bosques, las montañas, han aprobado el Tratado de Libre Comercio que afectará el precio de los que sembramos y producimos, las y los campesinos. Y el plan de Puebla-Panamá trata de construir grandes hidroeléctricas que van a inundar nuestras tierras y comunidades que quieren construir grandes carreteras por donde pasarán los productos en este caso de los Estados Unidos, que únicamente beneficiarán, ¿verdad?, a las empresas extranjeras y otros países, ¿verdad?, que en este caso tengan presencia dentro de nuestro país. Y es lo que siempre se ha manifestado, ¿verdad? Y ha existido esa forma de establecer la forma inapropiada de llevar a cabo una distribución, de llevar a cabo un tratado de libre comercio. Nosotros dentro de esta carrera, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, pues es algo importante, ¿verdad? Porque entonces se pueden trasladar personas de aquí para otros países y de otros países para acá, ¿verdad? Aunque eso siempre ha existido, pero o sea, nos permite con mayor realce crear productos artesanos para poder exportar. Lamentablemente ese es el problema, o sea, se crean igual algunos espacios, pero no solo se crea el espacio, mas no se crea, ¿verdad? Como tal, una forma de llevar a cabo un producto. Entonces acá es donde viene la descompensación, ¿verdad? Que definitivamente no beneficia a nadie. Luego tenemos el plan de Puebla-Panamá, ¿verdad? Que era construir una carretera y construir, por ejemplo, las hidroeléctricas, pero que en realidad a Guatemala pues no le beneficia en mayor situación. Al contrario, le afectaría, ¿verdad? En territorio. Vean nuevamente, estas situaciones lamentablemente vienen a generar, ¿verdad? Esa desigualdad, vienen a generar esa pobreza, porque recuerde que la ley también establece, ¿verdad? Que sobre el bien común impera ante un bien privado. Y entonces, por eso es de que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que han expropiado tierras para construir carreteras, porque si va a beneficiar a 1000 personas quitándole un pedazo de tierra a una, ¿verdad? Entonces se lo quitamos, porque va a venir a beneficiar a otras personas. Entonces acá, pues no encontramos, ¿verdad? Esa ayuda, ese apoyo. Las comunidades indígenas y campesinas siguen abandonadas y siguen en esa misma pobreza, ¿verdad? En ese estancamiento. Y acá vuelvo a resaltar aquellos aspectos que mencionaba yo en el tema anterior de la clase en el otro curso. Si nosotros vemos por qué existe un estancamiento social, por qué en sí no se sale, ¿verdad?, de esa pobreza extrema en el que vive la mayor parte de la sociedad guatemalteca, porque la forma en que se presenta la desigualdad, no existe una equidad, una discriminación, no existen recursos para poder insertar a todas las personas, ¿verdad? Y brindar realmente una cobertura de progreso y desarrollo, o sea, real, sino simplemente existe una fachada, ¿verdad? De tratar de llevar a cabo algo que en realidad no beneficia a las personas más afectadas. Y aquí lo que yo les decía, o sea, la persona ya está afectada y la van a afectar más todavía. No existe realmente una conciencia de poder establecer y decir, bueno, es que los que afectados son otros, ¿verdad? Y vamos a ayudar a ellos. Dese cuenta, por ejemplo, cuando en el momento que el país entra en esta situación de pandemia, se hace, ¿verdad? Supuestamente se emite una aprobación de un bono para ayudar a las personas cuando ya no había, digamos, para pagar la luz eléctrica, ¿verdad? Entonces se crea aquel bono de 1000 quetzales, me parece, o 500 quetzales, y que supuestamente iban a ser seleccionadas las personas a través de su recibo de luz y que no sé qué. ¿Y quiénes fueron beneficiados? Los mismos familiares, ¿verdad? De las personas políticas que estaban, de los políticos que están en turno.
Entonces, no estamos favoreciendo a una población, jamás se hizo un estudio socioeconómico, jamás se visualizó, ¿verdad?, de poder favorecer realmente a aquellas personas que lo necesitaban, sino volvió a caer a manos, ¿verdad?, de los que tienen el poder económico. Entonces, aquí dice, con el fin de tratar de confundir a la población, se desarrollan, ¿verdad?, varias leyes que eran compromisos de acuerdos de paz. Ahora dicen que son leyes compensatorias y que como es una ley compensatoria, ¿verdad?, en algún momento puede o no darse para disminuir un poco los efectos de la firma de lo que fueron, en este caso, ¿verdad?, el Tratado de Libre Comercio. Y eso no vino a favorecer a nadie, o sea, esto, sin embargo, se estableció de esa forma, pero, o sea, en realidad a esta persona que estamos viendo nosotros como tal, en la imagen, o sea, él no vende, él no exporta, él no produce, no le sirve de nada ese tratado de libre comercio. Ah, pero según ellos, ¿verdad? El avance para la producción tenía que darse. No, o sea, no le viene a beneficiar en nada. Entonces, acá dice, sin embargo, las leyes como la de catastro, la de seguridad alimentaria, ley marco de los acuerdos de paz y otra ha sido producto del aporte, movilización y participación de las organizaciones campesinas, populares y sociales. Y otra vez, ¿verdad? Se vuelven a presentar estos mismos sectores, los sectores que fueron en un momento determinado afectados antes, ¿verdad? De esa firma de paz. Cuando nosotros hablamos en su momento, ¿verdad? De toda esa guerra interna que se estableció. Y entonces, ¿quién está luchando otra vez por esa situación de igualdad, por esa situación de inclusión, por que realmente se cumpla, ¿verdad? Con lo que se acordó, pues otra vez el sector campesino, el sector popular, el sector desfavorecido como tal, y fueron aquellos que fueron afectados en su momento. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Existe poca conciencia social en los dirigentes, en los líderes. Hay líderes, ¿verdad? Que en un momento tienen un ideal, pero en el camino la cambian y lo hacen realmente por la misma situación, ¿verdad? Que son comprados. Entonces, cuidado con todo eso. Dice, lo que ha hecho los partidos políticos de los ricos es utilizar el aporte de las organizaciones populares, agarrar solo lo que les conviene. Y dicen, ¿verdad?, que han hecho consultas cuando en realidad aprueban leyes a su beneficio. En realidad nunca han hecho consultas populares para poder establecer y hacer los acuerdos que ellos emiten, sino ellos mismos, ¿verdad?, para beneficio personal es que lo aprueban. Por eso es que ahora les urgía la aprobación de la ley de catastro por esta relacionada con la creación de lugares donde los ricos no paguen impuestos y puedan construir puertos, aeropuertos, bodegas, carreteras hidroeléctricas para el beneficio de los ricos nacionales y extranjeros. Y porque con esta ley van a legalizar el robo de las tierras y mantener la concentración otra vez de esta tierra en pocas manos. Imagínense la expropiación que pueda crear, por ejemplo, una hidroeléctrica, una carretera, un aeropuerto, ¿verdad? Que al final, pues nosotros, ¿quién de nosotros va a viajar, ¿verdad? En ¿cómo se llama? No sé, se me ocurre solamente un aeroplano, un helicóptero, ¿verdad? Para yo poder ir a cerrar un negocio a México, ¿no? O sea, voy a utilizar una línea comercial, entonces no voy a necesitar, ¿verdad?, de un aeropuerto en un lugar o un terreno baldío. Entonces lo utilizan para otros fines. Entonces desde aquí es como nosotros vamos a ir observando que en realidad, lamentablemente, pues no se ha llevado a cabo ni se ha concretizado absolutamente nada. Más que toda ley, ¿verdad?, que favorezca a este sector. Con esa política que están impulsando los ricachones y el gobierno, lo que han hecho es cerrar, ¿verdad?, la puerta a los acuerdos de paz y los han olvidado totalmente. Están escritos, están muy bonitos, enmarcados, hay fotografías de esa situación, ¿verdad? Pero en realidad jamás se ha llevado a la práctica algo que beneficie. Al contrario, ¿verdad? La alza de impuestos es algo que nosotros sabemos,
Yo se los mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Y les decía, ustedes son los más afectados. Ya ustedes están endeudados, ¿verdad? Por algo que ustedes ni siquiera han encontrado un beneficio, más sin embargo, usted ya está destinado a pagar esos impuestos de una u otra manera. En lugar, dice, de que mejore nuestra situación, las condiciones de vida cada vez van a ser más difíciles para la población pobre, discriminada y explotada. Y eso hoy en día es muy evidente. Nosotros podemos ver cuántas personas viven en una pobreza extrema, cuántas personas no tienen acceso a la salud, a la educación, no tienen cómo alimentar a los hijos. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Que yo les mencionaba también en la clase anterior, les decía, ya se van a dar cuenta que todos los problemas que se han venido a desarrollar a nivel mundial van a tener una gran repercusión en nuestro país. Por eso es importante que nosotros formemos conciencia de cómo establecer algunas situaciones en el área de formación. Yo siempre le he dicho a usted, usted fórmese para la vida, no se forme para este instante. Y no sea en algún momento, y perdón por el término, ¿verdad? No vaya a ser usted un, un profesional mediocre, ¿verdad? A medias. Y no vaya usted a decir, es que solamente con esta mi carrera, ¿verdad? Y ya, salí por fin. No, o sea, usted tiene que pensar más allá para cambiar y erradicar todos estos problemas. Encima de eso, buscan aumentar los impuestos, haciendo que sean las y los pobres los que paguen este aumento de los impuestos, mientras ellos no, ¿verdad? Ellos tienen que buscar una forma en que ellos se eximan de esos impuestos por varios y miles de millones de quetzales. Y esto se ha podido observar en muchas ocasiones. Ellos crean impuestos para que nosotros paguemos los impuestos que a ellos les compete desarrollar. Y nadie absolutamente dice nada, ¿verdad? Sino todo el mundo dice, muy bien. Nos imponen situaciones erróneas, equívocas y a veces hasta incoherentes, ¿verdad? Establecen muchas cosas y todos decimos, muy bien. La semana anterior el acuerdo decía, ¿verdad?, que era obligatorio el uso de la mascarilla. Y el día de ayer, ¿verdad?, el acuerdo dice que no va a ser obligatorio, que solamente queda a discreción de la persona, ¿verdad?, de estar con la mascarilla en situaciones cerradas. Y la pobre ignorancia de muchos seres humanos, ¿verdad? Dicen, no, si eso no existe. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Todo el mundo solo deja pasar lo mismo. Y es tan incoherente dar sí, razones absurdas, ¿verdad? Porque decía, por ejemplo, en un comunicado decía hoy por la mañana que es culpa de la población que estén enfermos, que son ellos los que propagaron esta enfermedad y que son ellos los responsables, ¿verdad? De que no se erradique porque no quieren pues seguir con las medidas. Entonces ya no pueden ellos obligar más allá. Ellos no obligan para lo que le conviene, ¿verdad? Ahorita a las instituciones les conviene que todo el mundo se enferme y que todo el mundo se muera. Entre menos población, mayor concentración de riqueza nuevamente. Entre personas más ignorantes, ¿verdad? Definitivamente mayor beneficio para ellos. Le ofrecen a usted trabajos y sueldos, ¿verdad? Míseros, pero como usted no sabe, como usted no tiene una cuestión crítica, ¿verdad? Entonces la acepta. Entonces vean cómo nosotros en algún momento vamos encaminando a ellos a fortalecer esas cuestiones, ¿verdad? Negativas. El único camino, dice, que nos están dejando es luchar por nuestros derechos, nuestras tierras, nuestra agua y nuestros recursos naturales. Y definitivamente, ¿verdad? Ya ni eso. Hoy en día, en la mayor parte de sectores de Guatemala, pues el agua ya es dosificada. Usted se da cuenta en algún momento, ¿verdad? Que se va el agua por lapsos, por mediodías, por un día. Usted ha visto los cortes de energía, ¿verdad? Ya la energía hasta en eso, ¿verdad? Se están ellos excusando de que hay arreglos, de que hay reformas, de que están en mantenimiento, y mientras tanto lo dejan a usted por mediodía, por 6 horas, ¿verdad? Por 8 horas sin energía eléctrica. Y más sin embargo, más adelante le viene el cobro normal.
Y nadie hace en este caso nada, ¿verdad? Por esta situación. Los planes de gobierno de los ricachones y empresarios están dentro de un país, dentro de un plan más grande que tienen el gobierno de Estados Unidos. Este plan lo busca convertir a Guatemala en Centroamérica en un lugar por donde pasen los productos de Estados Unidos hacia otros países. Es solo un medio, ¿verdad? O sea, no le importa como antiguamente se tenía y lo que les decía, ¿verdad? Según las noticias, Guatemala es productor de basura y está contenido, ¿verdad? Por islas de basura. O sea, eso es lo que es Guatemala. Después no tiene otra situación, ¿verdad? Una presencia real en donde ellos realmente impulsen, ¿verdad? Algo que garantice una economía, un desarrollo, un avance. Por eso es que están impulsando el plan Puebla-Panamá. Quieren adueñarse de nuestras riquezas y ese plan, ¿verdad? Ya fue aprobado hace algunos años y por eso están impulsando el Tratado de Libre Comercio para llevarse en adelante, ¿verdad? Lo que se necesita, o sea, nuevas leyes que vayan a incorporar estas concesiones, porque recuerde que cuando existe un Tratado de Libre Comercio, pues definitivamente, ¿verdad? Hay que dar ciertas garantías, hay que favorecer, ¿verdad? A las empresas, porque nos van a hacer el favor de venirnos a vender más productos, ¿verdad? A generar en el ser humano más consumo, pero hay que ayudarlos, ¿verdad? Hay que favorecerlos también. Entonces, vean cómo nuestras ideas contraponen las leyes, la ideología de aquel sector que maneja y gobierna, ¿verdad? Todo. Y en su momento les decía, a veces somos todos culpables de eso, ¿verdad? Porque como desconocemos todo ello, entonces a todo le decimos sí. Y le dicen a usted, mire, es que con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Eso viene a beneficiar. Es que van a haber más entradas, va a haber desarrollo. Y sí, dice todo el mundo, en realidad nunca hubo un desarrollo para nadie, va solamente para las personas ricas. La minería a cielo abierto y la ley de aguas para mantener el control, el gobierno de los gringos ha invertido lo que llaman la guerra contra el terrorismo. Y ahora usted es hasta terrorista, ¿verdad? Por tratar de cuidar eh, pues la tierra, cuidar los recursos naturales, usted es un terrorista, ¿verdad? Porque así es como se le cataloga ahora a aquella persona que esté en contra de esta situación. Dice la guerra contra el narcotráfico, que no es más que la justificación para meter el ejército y otros países con amenazar, ¿verdad? A reprimir a este tipo de pueblos. Y son ellos mismos, ¿verdad? Los que han creado estas brechas. eh, Cuando se cierra, ¿verdad? Cielo abierto, pues se abre la otra minería, ¿verdad? La minería Marlin. Entonces aquí nosotros solo debemos de ir comprendiendo de lo que yo les decía al inicio, desde que hemos visto esta parte, ¿verdad? O sea, pasa el turno de uno y que pase el siguiente, ¿verdad? Yo ya me llevo la parte que a mí me corresponde, lo que yo pude explotar y que venga otro. Y así va a ser siempre, ¿verdad? Que nosotros lo permitamos con este pretexto, la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, el gobierno gringo está volviendo a militarizar la región centroamericana. Ya hay prácticas que hacen justo, ¿verdad? Junto al ejército de los Estados Unidos y los ejércitos de Centroamérica son militares gringos que han vuelto a ofrecer ayuda militar a los militares. Y eso se recuerdan que fue lo que pasó anteriormente, que desató aquellas guerras, ¿verdad? Y a veces no se tiene lo que yo les decía, una conciencia plena de lo que se está estableciendo. Lamentablemente solo se habla en muchas situaciones, pero no se ve más allá y por eso es la obligación y el dicho muy coloquial, o sea, todos estamos obligados a conocer la historia para no volverla a repetir. Y ustedes que son el presente, pues tienen que evitar esa situación, ¿verdad? Porque nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Que hoy en día dice, es que miren, encontraron un aeropuerto clandestino en tal lugar, ¿verdad? Hasta carretera asfaltada y todo tenía. ¿Quién lo ha creado ellos? Y como ya se están dando cuenta, ¿verdad? Que son ellos, pues solamente ahora todo es clandestino, pero ellos no tienen nada que ver. Cuando surge, nosotros vimos, ¿verdad? Ese grupo insurgente llamado guerrilla, pues ¿quién lo provocó? El mismo gobierno. Y entonces, sumado a ello, ¿verdad? Nosotros estamos en esa situación.
Así que yo les invito a que sigamos leyendo, no solamente la información que yo comparto con ustedes, que siempre trato de que sea muy puntual y certera, sino también que ustedes investiguen por su cuenta. Ya les hacía saber, ¿verdad? En el otro, en el periodo anterior, que no podemos permanecer mucho tiempo así porque entonces nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, nos vamos a fastidiar y no vamos a encontrar un sentido del cual nosotros tenemos que manejar y dominar lo que es nuestro contexto social como tal. Ustedes me indican, por favor, si tienen alguna duda con respecto al tema. De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, por favor, ya está asignada la tarea y el espacio, ¿verdad? Dice que iniciamos en la página 46, en donde nos establece, ¿verdad?, que no se ha cumplido. Y abarcamos hasta la página en sí 48. Hasta acá nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿verdad? En el transcurso de la semana y de las clases, pues vamos a continuar con nuestro tema. Está bien, señor. Gracias.
Muy bien, que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor. Gracias, señor. Igualmente, feliz día. Gracias.